Damas y caballeros, ahora recibimos con un fuerte aplauso el señor Manu Rodríguez. ¿Cómo andan? ¡Qué central! Me encantó la presentación. Además, debería decir porque no sé nada con los pies. Ah, pero ese es otro ok, tema. ok. Pero de arriba sí, va de arriba. De arriba, ahí grandote, sí, alto, hay que cabezazo. aprovechar la altura, ¿no? Para algo la tenemos. Le tirás el centro y por ahí cabecea. Exactamente. Bueno, hoy es 10 de abril. Atención. Y Sí. hace 31 años había un hombre muy importante para el fútbol nacional. Un nombre muy importante para Sí, el fútbol nacional. que aterrizaba en La Pampa. Una provincia mirá, muy importante para la historia argentina. Exactamente. O sea, Estoy hablando dos de potencias se conocían. Exactamente. El señor Diego Armando Maradona, que ahí lo vemos, los que están en YouTube lo pueden ver corriendo Sí. en un campo en el medio de La Pampa, a 60 kilómetros de Santa Rosa, Correcto. en la estancia El Marito. Pero vamos a hablar de qué pasó en ese campo, cómo llegó Maradona ahí, y ese es casi el último Maradona, ¿no? Porque después vendrá el Maradona del Mundial 94. Este era el Diego y que ese se preparaba, desenlace. era la pretemporada que hacía justamente para llegar al Mundial Exactamente, 94. estamos hablando de abril del 94, 70 días, 72 días antes del Mundial. Hagamos un poco de repaso de cómo venía ese Maradona, cómo llegaba ese Maradona a La Pampa. Pará, trajiste un libro, yo no puedo creer que hay un libro de esta historia, no lo sabía. Maradona en La Pampa, de Diego del Santo, que además lo van a escuchar. Pero yo en como no esta tengo ese libro, columna. ya mismo te lo estoy robando. Muy bien, me parece muy bien. Se lee rápido, está lleno de testimonios de pampeanos que lo conocieron a Diego. Debe haber unas anécdotas. Y también de toda la gente que lo siguió en esos días, porque Maradona, por ejemplo, en esos días tenía un contrato con torneos y competencias y lo seguían 24/7. Ay, por Dios. Mirá. No, espectacular. Hay detalles que los tiene guardados torneos y competencias y algún día quizás verán la luz, no sé. A ver, ¿cómo venía Maradona? Recordemos, en el 91 con Napoli cae su doping, le dan 15 meses de suspensión, vuelve a la Argentina, pasa algunos meses aquí, después llega al Sevilla, se pelea con Bilardo, dura muy poco en el Sevilla. En el verano del 93 vuelve a la selección, juega la Copa Artemio Franchi, que hablamos una vez acá en la columna de los partidos de verano, de los torneos de verano. Gana esa copa, después va a Newell's, también otro periodo muy corto el de Newell's, termina con una lesión, juega el repechaje de Australia para clasificar al Mundial. Él no había jugado el 0-5 con Colombia, que fue el que nos llevó a ese repechaje. Después se recluye en su quinta de Moreno, ¿se acuerdan? Cuando sacó a los periodistas a puro balazo y manguerazo. Aire comprimido. El rifle de aire comprimido. Exactamente. En el 94 Maradona arranca su verano en Oriente, un balneario del sur de la provincia de Buenos Aires, y allá conoce a Ángel Rosas, un hombre que era justamente de La Pampa y que era el dueño de esa estancia El Marito. Cuando vuelve a Buenos Aires, se muda a los 3 pisos de Segurola y Habana. Claro. Mira, recién ahí. Y a los pocos días encara esta preparación con el profe Signorini, con un equipo de trabajo en el que estaba Don Diego también, en el que estaba obviamente Franchi, su representante, y otra gente más. Encara esa preparación ¿dónde? En El Marito. ¿Y por qué eligen obviamente El Marito? Por la tranquilidad, por lo alejado que estaba de la fiesta, de la noche, de la ciudad, de la gente, de los amigos del campeón, de las tentaciones, exactamente. Un día antes llegaron Signorini y Don Diego, Claro. el padre de Maradona. Sí. Se levantaron al día siguiente, el 10, esperando recibir a Diego para terminar de armar todo, y fueron a la casa del casero, justamente de la estancia, y pasó lo siguiente, lo va a contar el profe Signorini. A ver. Así me voy a la izquierda y había un gaucho alto, don Saturnino Ojeda, recuerdo siempre, tipo que medía más de 1,90 m, de rasgos nórdicos, ¿no? Con el pelo largo, facón acá atrás, breche, un criollo en todo el sentido, el amplio sentido de la palabra. Entonces, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Mire, mi nombre es Fernando Signorini, soy el preparador de Diego Maradona, don Ángel Rosa, le expliqué, ¿no? Y entonces mira por arriba de mi hombro y se tira el chambergo para atrás, se rasca la cabeza y mirando a don Diego, que estaba apoyado en la puerta de alambre, dice: Maradona, yo lo hacía más flaquito. No, pero ese es el papá. Bueno, y don Diego me doy vuelta y se estaba retorciendo de la risa. Lo había confundido con Diego, ¿no? Claro, que al final el tipo no tenía televisión, no tenía diario, lo único que era la radio, y se había hecho esa imagen. Después cuando llegó Diego, después del mediodía con Marco Franchi,
se dio cuenta de que era más gordo Diego que el padre todavía. 20 minutos hablé ayer con el profe Signorini. Yo creo que podría poner esos 20 minutos y no hacer la columna porque Claro, era espectacular. Estaba para seguir hablando toda la tarde. Maradona llega, se encuentra con nada. Con un campo, bien de campo, las necesidades básicas, nada más. No había lujos. Había una sola tele en blanco y negro. Sí. Wow. Nada que a él le incomodara, me parece, Nada ¿no? que a él le incomodara, pero nada de lo que hubiera estado acostumbrado en los últimos años. tiempos, Entonces claro. llega ahí, se encuentra con todo eso, abre la ventana y le grita al profe Signorini. Escuchen lo que le grita. Digo, abre la puerta, abre la ventana, perdón, y se asoma y dice, ¿dónde me trajiste, ciego? Se acordó de mi mamá, de mi hermana, todo. Y entonces le digo, ¿dónde te traje? A Fiorito te traje. Y entonces lo miro a don Diego y nos reímos porque le digo, ¿y quién se cree que es el hijo de Anchorena, don Diego? Bueno, pero a partir de ahí pasamos 10 días que yo he dicho más de una vez, que de los más de 4.000 días que pasé con Diego, yo elijo esos 10 días como los que me resultan inolvidables, los más significativos para mí, los que más aprecio, los que más valoro, ¿no? Bueno, estaban todos ahí, estaba también Daniel Cerrini, un hombre muy polémico en la vida de Maradona, un hombre que le suministraba muchos complementos vitamínicos y algunas situaciones. Muchos lo apuntan como el hombre detrás del doping, ¿no? Claro. En la situación de Maradona. Nunca comprobado, hay Claro. que decirlo, pero sí también Cerrini participó de esta semana y a la mitad de la semana le dijeron, che, volvete. Hubo algún tema ahí que nunca quedó esclarecido. Pero Maradona, mientras tanto, se entrenaba como Rocky, como lo veíamos, cortando maderas, corriendo por el campo. Iba también a Santa Rosa al gimnasio de Miguel Ángel Campanino, un campeón nacional que casi fue campeón mundial. No pudo vencer a un boxeador en la final y se quedó sin el título, pero entrenaba boxeo Maradona en esos días, muy contento entrenando boxeo y Campanino midiéndose para no pegarle fuerte, porque Maradona iba con todo, ¿no? Como siempre, no sabía no medir su competencia. Nadaba en el Club All Boys de Santa Rosa. Ahí también tiene un entredicho que está grabado, que hay un fotógrafo que se esconde, le saca una foto y Maradona sale de la pileta y con su slip de baño lo reinsulta, le dice de todo. Una situación que también está grabada. Pero ¿con qué se encontró Maradona? Con la libertad de volver a ser Diego, como el Diego de Fiorito, muy tranquilo, sin que nadie lo molestara. Mismo la gente de La Pampa armaba corredores para que Maradona pasara y nadie se le tiraba encima. Era muy poco habitual que alguien se le tirara encima. Y en esa situación empezó a revivir algunas cosas de su época de niño, de cuando lo veía a don Diego, por ejemplo, afeitándose al sol. Y hizo lo mismo, mírenlo. Es la concha de su madre, viste que había receta acá. Esto no sé que me quedó de mi viejo. Mi viejo en Fiorito se afeitaba al sol. Teníamos menos luz que el cuarto oscuro. Listo el pollo. Ahí está el Diego, se pone la espuma a afeitar con un espejo colgado como se podía, ahí al sol en un palo. El molino de fondo, las vacas. Claro. Espectacular. Se afeita con mucho detalle. Claro. Y claro, está todo filmado. Ahí está Gustavo Rodero. Gustavo Rodero, que en ese viaje capta por primera vez la frase "me cortaron las piernas", la dice durante esa semana, en referencia a otra cosa, y luego va a ser el camarógrafo que en el Mundial 94 va a estar filmando aquella entrevista con Adrián Padenza, donde Diego vuelve a decir "me cortaron las piernas", y Rodero siempre dice que él no sabe qué enfocó ese día porque mientras grababa a Diego en su caída, lloraba. Claro. No sabe lo que enfocó Gustavo y lo siguió durante 6 meses. Claro. Porque eso hacía el contrato. Ahí lo vemos a Diego jugando al fútbol con arcos reducidos, matándose de risa. Dicen que en un momento uno de los participantes del partido, que a veces había periodistas, a veces había gente de ahí del mismo campo, ahí estaba el hermano, le pegó una patada y Diego esperó el momento 2, 3 jugadas después y lo revolcó por el piso. como bien sabía hacer Diego. Jugando con la camiseta del Dream Team de Michael Jordan. Con la camiseta de Michael Jordan. Él siempre decía que lo quería conocer a Michael Jordan. Michael Jordan nunca le dio pelota. Debe ser el único que no le dio pelota a Diego. Claro. Insólito. Diego jugaba igual mucho, entrenaba mucho con la camiseta de Michael Jordan. Y bueno, hay en este libro, en Diego en La Pampa, hay 1000 historias de gente que, por ejemplo, Maradona el último día decidió manejar él, no que manejara su chofer, y en un momento se perdió. Y le bajó la ventanilla y le dijo a uno: maestro, ¿me indicás cómo ir para el Marito? Sí, yo te acompaño, Diego. Y es ese tipo de cosas, ¿no? Situaciones de encontrarse, mismo la gente que entrenaba en el gimnasio de Campanino, o toda gente del boxeo que de pronto dejaba de
de hacer lo que estaba haciendo todos para mirar cómo entrenaba Para mirar y Diego. sin molestarlo demasiado. El Diego ha contado en alguna oportunidad que le sorprendía incluso de bajar a un gimnasio, ir a hacer y que no le hincharan las pelotas. Era como que lo miraban, pero no es que se le tiraban ¿Había un encima. acuerdo tácito? O sea, como que no es que se pusieron de acuerdo. Los pampeanos atribuyen a la situación de la Pampa ser de pampeanos. ser gente, claro, de ser gente más de campo, El solo hecho de ser más pampeanos, tranquila, exacto. Mucha educación en el trato con Maradona. La poca gente que se le acercó de mala manera, Maradona le puso los puntos y le dijo, esperame y después capaz nos sacamos la foto. Y después iba y se sacaba la foto. Era un Maradona completamente relajado. Tanto que, por ejemplo, Jahuel del Monte, otra localidad que está ahí cerca en La Pampa, hay una escuela hogar y 2 profesores deciden ir con un par de alumnos a entregarle una carta a Maradona al campo, se la entregan, esperan más de una hora y Maradona vuelve, no vuelve Maradona, vuelve alguien en representación de Maradona diciéndole que Maradona va a ir a la escuela. Y el último día, antes de volverse, Maradona va a la escuela y visita a todos, pero dice, es solo con los nenes y con los maestros. Claro. No puede entrar nadie afuera, no hagan nada. Se queda como 2-3 horas, come galletitas con los nenes, juega al fútbol en el patio. Lo amo. Y cuando se va le dice a Marco Franchi, estaba para quedarse todo el día. Capaz Maradona tenía más ganas de quedarse ahí que de jugar el Mundial del 94, ¿no? También hay momentos difíciles en esa semana, en momentos oscuros, los cuenta también el profe Signorini en muchos testimonios. Una noche, ya casi yéndose a dormir Signorini, medianoche, se encontró con la mirada fija de Maradona. Y sin palabras Maradona le hizo un gesto y había que salir a hacer ejercicio físico, salir a correr, un rato largo, un par de vueltas, un par de ejercicios físicos, calmarlo hasta que dijo, ya está, y ahí se fueron a dormir. Y dice Diego del Santo, el autor de este libro, que en varias ocasiones Signorini inventaba ejercicios para ponerlo a Diego en eje, un Diego que se lo ve muy feliz, haciendo bromas, recorriendo el campo y peleándose con Signorini, peleándose con el Mudito, que era un asistente que él tenía, que también venía de esquina, como su padre Don Diego. Hay también entrevistas, porque ahí van varios periodistas, uno de ellos es Gonzalo Bonadeo, y en una entrevista Diego se anima a hablar de política, habla de Chacho Álvarez, habla del liderazgo que le gusta a él, que tiene que ser compartido, que no tiene que ser de uno solo. Le responde a Neusta de Aviale, que habían hablado mucho de sus adicciones, de sus problemas. Les dice, yo no podría nunca decirles cómo tienen que vivir ellos, y ellos me dicen a mí cómo tengo que vivir todo el tiempo. Y habla del berretín que tenía chiquito, así dice, tenía un berretín de chiquito, la justicia social. No. La justicia social, porque Fiorito estaba olvidado. Bueno, vamos a escuchar a Diego del Santo, el autor de este libro, hablando de cómo se sentía Maradona en La Pampa, que es lo que recogió de todos los testimonios que escuchó. Pero después cuestiones que fueron sucediendo, que yo juego mucho con esas imágenes, ¿no? De ese Diego que a partir de esto que charlábamos recién, desde la humildad del lugar, desde los orígenes, la tranquilidad, era un Diego como muy introspectivo, era un Diego que volvió muchas veces a mirarse en el espejo y a recordar aquel Diego que en algún momento había sido, ¿no? El Diego con carencias, el Diego de Fiorito. Y yo juego mucho con esas imágenes de un Maradona disfrutando de los atardeceres, del monte de Cablén, que lo veía pasar corriendo. Sí, a mí me queda esa sensación de que él disfrutó mucho, incluso él marcaba en entrevistas el respeto de la gente. Él cuenta, donde yo voy, me hacen un cordón y yo paso por el medio. Y no hay nadie, viste, que se abalance y que me tire el pelo y esto de la mano en el hombro, que a Diego no le gustaba tanto. Hablaba Diego del Santo de los atardeceres, lo puede contar aún mejor el profe Signorini porque era protagonista de esos atardeceres en La Pampa. Dice que habían encontrado un lugar donde no había nada que obstruyera el horizonte. Claro. Y ahí se ponían así es La Pampa en todos lados. Igual. No hay nada que obstruya. Bueno, pero no había ni un molino, nada que te obstruyera el horizonte. Claro. Y lo cuenta el profe Signorini. No, ahí era como que lo habían hecho a propósito, un corredor. Entonces nosotros al atardecer nos sentábamos ahí, éramos 5 o 6, y mientras tomábamos mate, era todo en absoluto silencio, porque el tema era ver cuándo, como dice Giralde en 2 segundos sombra, cuando el sol o la tierra se arruchaba y se escondía. Ese último momento, y era un momento de mucha introspección que te ayuda, y no solamente a Diego, a cada uno de nosotros a pensar en realmente qué éramos o qué somos delante a la maravilla del universo, ¿no? Una puesta de sol que eran
eran de un rojo increíble, ¿no? Así que sí, eran momentos muy significativos. Bueno, Diego se puso a punto, dice Gustavo Rodero que los primeros 2 días lo corría Diego con la cámara, al tercero ya se tuvo que subir una camioneta para seguirlo, porque Diego, como dice el profe Signorini, tenía una musculatura única, una recuperación increíble y volvía al tono de un atleta profesional muy rápido. Claro. De 0 a 100 en segundos. Sí. También lo fue a visitar Basile un día, tenía que hablar a la noche con Lentini, con el doctor de Maradona, se citaron en un hotel, dicen que el Coco nunca llegó, se quedó en el casino. Así que y bueno, no había, todos no estaban con la misma predisposición que Maradona para entrenar. Claro. Y después Maradona volvió el domingo siguiente, una semana estuvo nada más en La Pampa. Para que se den una cuenta de lo frenética que es la vida de Maradona, volvió el domingo y el lunes por la noche es aquel famoso video que está con Calamaro y Fito cantando Salud, Dinero y Amor. Es al día siguiente de volver de La Pampa. Fueron muchos días sin hacer nada. Bueno, Iván Calamaro y Fito de entrada. No colaboran en nada. A los 2 días ya estaba jugando con Marruecos con la selección, metió un gol después de 1429 minutos. Después llegaría el Mundial, llegaría el doping, el fin de esa historia de Maradona con la selección. Después pasarían las 1001 recuperaciones de Maradona. Y el libro de Diego Dal Santo cierra con un mensaje que él le manda al profe Signorini cuando Maradona ya estaba en las últimas, con la última operación y demás, con una idea de cómo recuperar a ese último Diego. Escúchenlo de la palabra justamente de Diego Dal Santo. Y cuando sucedió esto con Fernando fue increíble porque nos volvimos a encontrar un tiempo después y me dice, ¿vos te acordás del último mensaje que mandaste? No, y reviso el chat y había sido de cuando Diego sale con la operación en la cabeza, que yo le decía, Fernando, ¿qué te parece si lo raptamos a Diego y lo traemos a La Pampa? ¿Viste? En esa, insisto, es una cuestión que yo sugiero o que yo supongo, a partir de un contexto de cosas que fui consiguiendo y por otro lado una cuestión de ilusión mía de creer que efectivamente todo sucedió de esa forma, pero en un lugar donde Diego se sintió muy a gusto. Entonces digo, si ya se recuperó una vez, bueno, ¿por qué no intentarlo una segunda, no? Bueno, quedará para un novelista tal vez pensar qué hubiera pasado si Maradona volvía a La Pampa. Por ahora pueden leer Maradona en La Pampa de Diego Dal Santo, ediciones Fútbol Contado, lo buscan si lo quieren tener y le mandan de paso un mensaje a Diego, que es muy amable y se prestó para esta columna. Gran historia y le agradecemos a Manu Rodríguez Fantástico. la historia del paso inolvidable de Maradona por La Pampa.